Capítulo 1. Imagina a dos personas frente al mismo desafío, con la misma pérdida, la misma presión económica y la misma incertidumbre sobre el futuro. Las condiciones externas son prácticamente idénticas, pero la forma en que cada una interpreta la situación es distinta. Una se levanta cada día esperando que algo salga mal, anticipando obstáculos y confirmando, en cada pequeño contratiempo, la idea de que el mundo no está de su lado. La otra se levanta esperando que las cosas se acomoden, no porque ignore la dificultad, sino porque asume que el proceso, incluso cuando es incómodo, puede conducir a un resultado favorable. En ese punto comienza la diferencia real. No en las circunstancias, sino en la suposición interna desde la cual se responde a ellas. La mayoría de las personas vive esperando pruebas para creer, seguridad para avanzar y garantías antes de comprometerse con una dirección. Esa espera suele parecer prudente, pero en la práctica retrasa la acción y prolonga la sensación de estancamiento. La vida, sin embargo, no responde a la pasividad. Responde con mayor frecuencia al movimiento sostenido, incluso cuando ese movimiento se inicia con información incompleta. Actuar como si todo siempre saliera bien no implica negar los problemas ni adoptar una visión irrealista. Implica elegir una interpretación que permita actuar con mayor estabilidad emocional y mayor claridad mental. Significa observar el mismo problema y asumir que también forma parte de un proceso que puede conducir a una solución. Significa avanzar sin tener todas las respuestas, confiando en que la comprensión se desarrolla a medida que se avanza. Cuando una persona opera desde la duda constante, cada paso se vuelve más pesado. Las decisiones se postergan, los errores se viven como pruebas de incapacidad y los resultados positivos se atribuyen al azar. En ese contexto, el esfuerzo se siente más costoso y la motivación depende en gran medida de factores externos. En cambio, cuando se opera desde una suposición de resolución, los mismos pasos se perciben como parte de un recorrido coherente. Las dificultades se interpretan como ajustes necesarios y no como señales de fracaso. Esta diferencia en la interpretación influye en la postura corporal, en el tono de voz, en la forma de comunicarse y en la manera de interactuar con otras personas. Quien se mueve con expectativa de mejora tiende a proyectar mayor estabilidad y coherencia, lo cual influye en las respuestas que recibe de su entorno. No se trata de generar simpatía artificial, sino de establecer un patrón de interacción menos defensivo y más orientado a la colaboración. No se trata de eliminar el miedo, ya que el miedo es una respuesta natural ante la incertidumbre. Se trata de no permitir que el miedo determine cada decisión. Elegir una suposición favorable no elimina la posibilidad de error, pero reduce la parálisis asociada a la anticipación constante de consecuencias negativas. Esta elección no es un acto único, sino una práctica repetida que, con el tiempo, se convierte en una forma habitual de evaluar las situaciones. Lo que una persona cree sobre su capacidad para manejar los eventos influye directamente en la forma en que actúa. Si se refuerza la idea de que los problemas son señales de que se está en el camino equivocado, cada dificultad se convierte en una razón para detenerse. Si se refuerza la idea de que los problemas son parte del proceso de ajuste, la respuesta tiende a ser la búsqueda de alternativas. Con el tiempo, estas respuestas repetidas construyen patrones de comportamiento estables. Estos patrones no solo afectan las decisiones importantes, sino también las pequeñas elecciones cotidianas. Influyen en si se envía o no un mensaje, en si se solicita o no una oportunidad, en si se intenta o no una solución distinta. Aunque cada decisión individual parezca menor, la acumulación de estas elecciones define la trayectoria general. Este proceso no requiere una convicción absoluta desde el inicio. Es suficiente con una disposición a actuar bajo la suposición de que el esfuerzo puede dar resultados. A medida que se repite esta conducta, la mente comienza a tratar esa suposición como una referencia más confiable que la anticipación automática de problemas. De este modo, la expectativa de resolución deja de ser una idea abstracta y se convierte en una base operativa para la toma de decisiones. La diferencia entre estas dos posturas no siempre es visible de inmediato. En muchos casos, ambas personas siguen enfrentando dificultades similares durante un tiempo. La diferencia aparece en la forma en que cada una responde cuando los resultados no son inmediatos. Una interpreta la demora como confirmación de que no vale la pena insistir.
La otra la interpreta como parte del proceso de ajuste. Esa diferencia, sostenida en el tiempo, produce trayectorias distintas. Con el paso de las semanas y los meses, las decisiones tomadas desde una suposición de mejora tienden a generar mayor experiencia, mayor red de contactos y mayor capacidad de adaptación. No porque todo funcione siempre según lo esperado, sino porque la persona se mantiene en movimiento y acumula información útil para el siguiente intento. De este modo, el progreso no depende de un solo evento favorable, sino de una secuencia de ajustes continuos. Esta forma de operar también reduce la dependencia de la validación externa. Cuando la persona confía en que el proceso tiene sentido, no necesita que cada paso sea aprobado por otros para continuar. Esto permite mayor autonomía en la toma de decisiones y una relación más directa con los propios objetivos. La energía que antes se invertía en justificar o explicar se dirige ahora a resolver y avanzar. El inicio de este cambio no requiere condiciones especiales. No depende de una oportunidad excepcional ni de una transformación repentina. Depende de una decisión repetida de interpretar los eventos desde un marco que favorezca la acción. Cada vez que se elige continuar en lugar de retirarse, se refuerza ese marco. Cada vez que se busca una alternativa en lugar de una justificación, se consolida ese patrón. Este enfoque no garantiza resultados específicos ni elimina la posibilidad de retrocesos. Lo que ofrece es una base más estable desde la cual responder a los cambios. En lugar de reaccionar con desorganización ante cada imprevisto, la persona mantiene una orientación general hacia la resolución. Esto reduce la carga emocional asociada a la incertidumbre y mejora la capacidad de tomar decisiones bajo presión. A largo plazo, esta diferencia en la suposición inicial produce efectos acumulativos. Las personas que operan desde la expectativa de resolución tienden a exponerse a más situaciones, a desarrollar más habilidades y a establecer más conexiones. No porque tengan menos miedo, sino porque no permiten que el miedo determine el límite de sus acciones. Esta mayor exposición aumenta la probabilidad de encontrar alternativas viables y de aprender de los errores. Desde esta perspectiva, el cambio no comienza cuando las condiciones externas mejoran. Comienza cuando la respuesta interna se organiza de otra manera. La persona no espera a sentirse completamente segura para actuar, sino que actúa para construir esa seguridad a partir de la experiencia. Este orden invertido, primero acción y luego confirmación, es una de las diferencias más consistentes entre quienes permanecen estancados y quienes logran avanzar de forma sostenida. Este capítulo no propone ignorar los riesgos ni minimizar las dificultades reales. Propone reconocer que la forma en que se interpretan esas dificultades influye de manera directa en la calidad de las decisiones que se toman frente a ellas. Elegir actuar como si las cosas pudieran resolverse no es una garantía de éxito inmediato, pero sí una condición necesaria para que el proceso continúe. Desde ese punto comienza una trayectoria distinta. No porque el entorno se vuelva automáticamente favorable, sino porque la relación con ese entorno cambia. La persona deja de posicionarse como alguien que reacciona a los eventos y empieza a posicionarse como alguien que participa activamente en su desarrollo. Esa diferencia, sostenida en el tiempo, es la base sobre la cual se construyen los siguientes pasos. Capítulo 2. El cerebro se adapta de forma continua a aquello que se repite con mayor frecuencia. Esta capacidad de cambio, conocida como plasticidad, significa que las conexiones neuronales se refuerzan con el uso y se debilitan cuando no se utilizan. En términos prácticos, esto implica que los patrones de pensamiento y de reacción que se practican de manera habitual tienden a volverse automáticos con el tiempo. Cuando una persona se acostumbra a anticipar problemas, a revisar constantemente posibles fallas y a interpretar los contratiempos como señales de incapacidad, el cerebro aprende a priorizar ese tipo de procesamiento. La atención se dirige con mayor facilidad hacia los riesgos, y las respuestas emocionales asociadas al estrés se activan con mayor rapidez. Este proceso no es intencional en la mayoría de los casos, pero se consolida por repetición. Del mismo modo, cuando una persona practica la suposición de que los eventos pueden resolverse y que los errores forman parte del aprendizaje, el cerebro comienza a organizarse alrededor de esa expectativa. La atención se orienta más hacia la búsqueda de soluciones, la evaluación de alternativas y la planificación de pasos siguientes.
Con el tiempo, este tipo de respuesta también se vuelve más automática. Actuar como si todo siempre saliera bien no es solo una postura emocional, sino un patrón cognitivo que se refuerza con la práctica. Cada vez que una persona elige interpretar una situación desde la posibilidad de resolución, se activan circuitos asociados con la planificación, el control ejecutivo y la regulación emocional. Estas funciones facilitan respuestas más organizadas frente a la presión y reducen la probabilidad de reacciones impulsivas. Uno de los sistemas más relevantes en este proceso es el mecanismo de filtrado atencional, que influye en qué estímulos se consideran relevantes. Este sistema no procesa toda la información disponible, sino que prioriza aquello que coincide con las expectativas previas. Cuando las expectativas están centradas en el riesgo, se detectan con mayor facilidad señales de amenaza. Cuando las expectativas están centradas en la posibilidad de avance, se detectan con mayor facilidad recursos y oportunidades. Este filtrado no distorsiona la realidad de forma arbitraria, sino que selecciona qué parte de la realidad recibe mayor peso en la toma de decisiones. Por esa razón, dos personas pueden observar el mismo entorno y extraer conclusiones distintas sobre lo que es posible hacer a continuación. La diferencia no está en los datos disponibles, sino en la organización interna que define qué datos se consideran relevantes. La repetición de interpretaciones favorables también influye en la memoria. Las experiencias pasadas se recuerdan y se integran de acuerdo con el marco desde el cual se evalúan. Cuando una persona tiende a recordar principalmente los fracasos, refuerza la expectativa de dificultad. Cuando recuerda también los intentos exitosos y las adaptaciones que funcionaron, refuerza la expectativa de competencia. Este sesgo de memoria contribuye a sostener la narrativa interna que guía las decisiones futuras. El proceso de reorganización mental no ocurre por medio de afirmaciones aisladas, sino a través de elecciones consistentes. Cada vez que se reemplaza una interpretación paralizante por una interpretación orientada a la acción, se debilita un circuito antiguo y se fortalece uno nuevo. Aunque el cambio puede ser imperceptible en el corto plazo, se vuelve significativo con la acumulación de repeticiones. La visualización de escenarios favorables también cumple una función en este proceso. Cuando una persona imagina con detalle situaciones en las que gestiona desafíos de forma eficaz, se activan patrones neuronales similares a los que se activarían durante la experiencia real. Esta activación refuerza la familiaridad con conductas adaptativas y reduce la respuesta de amenaza asociada a situaciones nuevas o exigentes. Además, el aprendizaje por observación influye en la reorganización cognitiva. La exposición regular a personas que responden a los desafíos con estabilidad y persistencia facilita la adopción de estrategias similares. Esto no se debe únicamente a la imitación consciente, sino a la activación de sistemas neuronales que se involucran tanto en la ejecución como en la observación de conductas. Por esta razón, el entorno social tiene un efecto directo sobre los patrones de respuesta que se desarrollan. El funcionamiento del sistema de control ejecutivo, responsable de la planificación y la toma de decisiones, también se ve afectado por el marco de interpretación predominante. Cuando la mente está dominada por la anticipación de amenazas, gran parte de los recursos cognitivos se consumen en la gestión de la ansiedad. Cuando se asume que los problemas pueden abordarse, esos recursos se liberan para el análisis, la organización y la ejecución de acciones concretas. La regulación del estrés es otro aspecto relevante. La expectativa constante de resultados negativos mantiene activados los sistemas fisiológicos asociados a la respuesta de alerta. Esto puede generar fatiga, dificultades de concentración y reducción de la flexibilidad cognitiva. En cambio, la suposición de que las situaciones pueden resolverse favorece estados de activación más moderados, que facilitan la atención sostenida y la creatividad en la resolución de problemas. Durante el descanso, el cerebro consolida los patrones que se han activado con mayor frecuencia durante el día. Las interpretaciones repetidas, tanto favorables como desfavorables, se integran en las redes neuronales durante este proceso. Por esa razón, la consistencia en el tipo de pensamiento que se practica influye directamente en la estabilidad de los patrones mentales a largo plazo. Con el tiempo, estas reorganizaciones internas influyen en la percepción de control personal.
Las personas que practican respuestas orientadas a la acción tienden a desarrollar una mayor sensación de influencia sobre sus resultados. Esta percepción no se basa en la idea de controlar todas las variables, sino en la confianza en la propia capacidad para adaptarse. Esa confianza, a su vez, facilita nuevas conductas de exploración y aprendizaje. El proceso de cambio mental no elimina por completo los pensamientos de duda o las reacciones automáticas aprendidas previamente. Sin embargo, reduce su frecuencia e intensidad. A medida que los nuevos circuitos se fortalecen, las respuestas basadas en la anticipación negativa pierden predominancia. Esto no significa que desaparezcan, sino que dejan de ser el patrón principal de respuesta. Este tipo de reorganización requiere constancia más que intensidad. No depende de momentos excepcionales de motivación, sino de elecciones repetidas en. El proceso de cambio mental no elimina por completo los pensamientos de duda o las reacciones automáticas aprendidas previamente. Sin embargo, reduce su frecuencia e intensidad. A medida que los nuevos circuitos se fortalecen, las respuestas basadas en la anticipación negativa pierden predominancia. Esto no significa que desaparezcan, sino que dejan de ser el patrón principal de respuesta. Este tipo de reorganización requiere constancia más que intensidad. No depende de momentos excepcionales de motivación, sino de elecciones repetidas en situaciones ordinarias. La forma en que se interpreta un retraso, una crítica o un error cotidiano tiene un impacto acumulativo mayor que la forma en que se responde a eventos extremos. A medida que el marco interno se estabiliza, la toma de decisiones se vuelve más eficiente. Se reduce el tiempo dedicado a la indecisión y se incrementa la capacidad de evaluar opciones con mayor objetividad. Esto no implica ausencia de cautela, sino una relación más equilibrada entre análisis y acción. Desde esta perspectiva, actuar como si todo siempre saliera bien no es una afirmación abstracta, sino una práctica cognitiva que modifica gradualmente la forma en que el cerebro procesa la información. La mente aprende a buscar continuidad en lugar de interrupción, ajuste en lugar de abandono y progreso en lugar de estancamiento. Este cambio no ocurre de manera instantánea, pero comienza con la primera decisión de responder a los eventos desde un marco de posibilidad. Cada repetición fortalece esa organización interna y reduce la influencia de patrones anteriores. Con el tiempo, la expectativa de resolución deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en una referencia habitual para la interpretación de la experiencia. De este modo, la transformación no depende de condiciones externas favorables, sino de la consistencia con la que se practica una forma distinta de responder a las mismas condiciones. A partir de ahí, el comportamiento, la atención y la toma de decisiones comienzan a alinearse de manera progresiva con una expectativa de avance sostenido. Capítulo 3. Las expectativas influyen de manera directa en la conducta. No se limitan a ser ideas pasivas sobre lo que podría ocurrir, sino que funcionan como guías que orientan la preparación, el esfuerzo y la persistencia. En la práctica, lo que una persona espera condiciona cómo actúa, y cómo actúa influye en los resultados que obtiene. Cuando se espera que una situación tenga una resolución favorable, la persona tiende a prepararse con mayor cuidado, a invertir más atención en los detalles y a mantener el esfuerzo durante más tiempo. La disposición a corregir errores también aumenta, ya que los contratiempos no se interpretan como señales de abandono, sino como información útil para ajustar la estrategia. Esta combinación de preparación, persistencia y ajuste continuo incrementa de forma tangible la probabilidad de resultados positivos. Por el contrario, cuando se espera que una situación termine mal, la conducta suele orientarse a la protección y a la reducción del riesgo. Esto puede traducirse en menor inversión de tiempo, menor exposición a oportunidades y una tendencia a retirarse ante las primeras dificultades. En estos casos, el resultado negativo no es solo consecuencia de factores externos, sino también de una reducción progresiva del compromiso con la acción. Este mecanismo se conoce como profecía autocumplida, un proceso mediante el cual las creencias influyen en la conducta de tal manera que terminan produciendo los resultados que originalmente se esperaban. No se trata de un efecto automático ni de un proceso inconsciente en todos los casos, sino de una secuencia observable de decisiones y respuestas que, acumuladas, refuerzan la expectativa inicial. La profecía autocumplida opera en varios niveles. En primer lugar,
influye en la percepción. Las personas tienden a notar con mayor facilidad la información que confirma lo que ya esperan y a pasar por alto la que lo contradice. Esto no significa que ignoren por completo los datos opuestos, sino que les asignan menor importancia en la evaluación general de la situación. Como resultado, la interpretación de los hechos se mantiene alineada con la expectativa previa. En segundo lugar, influye en la preparación. Cuando se anticipa un resultado favorable, la persona suele dedicar más tiempo a desarrollar habilidades, organizar recursos y planificar alternativas. Esta preparación adicional no garantiza el éxito, pero mejora la capacidad de respuesta frente a imprevistos. En cambio, cuando se anticipa el fracaso, la preparación suele ser mínima, lo que aumenta la probabilidad de que los problemas tengan un impacto mayor. En tercer lugar, influye en la conducta durante la ejecución. Las personas que esperan un buen resultado tienden a mantener la concentración por más tiempo, a tolerar mejor la frustración y a insistir después de errores iniciales. Las personas que esperan un mal resultado tienden a interpretar los primeros obstáculos como confirmación de sus temores y a reducir el esfuerzo de forma temprana. Esta diferencia en la persistencia tiene efectos acumulativos sobre el desempeño. La profecía autocumplida también se manifiesta en la interacción social. Las expectativas influyen en el lenguaje corporal, el tono de voz y la forma de comunicarse. Una persona que espera ser rechazada puede mostrar señales de inseguridad o rigidez que dificultan la conexión con otros. Una persona que espera colaboración tiende a comunicarse con mayor claridad y apertura, lo que facilita respuestas más favorables. De este modo, las expectativas no solo afectan la conducta individual, sino también las reacciones del entorno. En contextos profesionales, este proceso puede observarse en situaciones como entrevistas, presentaciones o negociaciones. Quienes esperan un resultado positivo suelen formular mejores preguntas, responder con mayor precisión y proyectar mayor estabilidad emocional. Estas conductas no garantizan la decisión final, pero influyen en la percepción que otros tienen de su competencia y confiabilidad. A largo plazo, estas diferencias en la forma de presentarse influyen en las oportunidades que se reciben. En el ámbito de los proyectos personales o empresariales, las expectativas también condicionan el tipo de decisiones que se toman. Cuando se asume que el proyecto puede funcionar, se tiende a invertir en calidad, a construir relaciones a largo plazo y a resolver problemas con mayor creatividad. Cuando se asume que el proyecto probablemente fracasará, se tiende a minimizar la inversión, a evitar compromisos y a abandonar ante los primeros resultados negativos. Estas decisiones iniciales influyen en la viabilidad del proyecto con el tiempo. Las relaciones interpersonales también reflejan este mecanismo. Las personas que esperan ser tratadas con respeto suelen establecer límites más claros y elegir vínculos más consistentes con sus valores. Las personas que esperan ser decepcionadas tienden a tolerar conductas que confirman esa expectativa o a interpretar señales ambiguas de forma negativa. En ambos casos, la expectativa inicial influye en las decisiones que determinan la calidad de las relaciones. Es importante señalar que la profecía autocumplida no implica que todas las expectativas se materialicen de forma directa. Existen factores externos, limitaciones estructurales y eventos imprevisibles que influyen en los resultados. Sin embargo, las expectativas sí influyen de manera significativa en la forma en que se. Actuar como si todo siempre saliera bien no significa asumir que no habrá dificultades, sino asumir que las dificultades pueden abordarse con recursos internos y externos. Esta suposición modifica la forma en que se evalúan los riesgos. En lugar de evitar cualquier posibilidad de error, la persona evalúa la relación entre el posible costo y el posible aprendizaje o beneficio. Esto facilita la toma de decisiones en situaciones donde la información es incompleta, que es la mayoría de las situaciones relevantes para el crecimiento personal y profesional. La profecía autocumplida también influye en la manera en que se interpretan los resultados parciales. Cuando se opera desde una expectativa de resolución, los avances pequeños se reconocen como señales de progreso, lo que refuerza la motivación para continuar. Cuando se opera desde una expectativa negativa, los mismos avances pueden ser minimizados o considerados insuficientes, lo que reduce el incentivo para sostener el esfuerzo. Con el tiempo,
Esta diferencia en la interpretación de los resultados parciales produce trayectorias divergentes. Una persona acumula experiencia, contactos y habilidades a través de intentos continuos, incluso cuando algunos no funcionan como se esperaba. La otra reduce progresivamente su nivel de exposición a nuevas oportunidades, lo que limita la posibilidad de obtener información útil para mejorar. Este proceso no requiere grandes cambios iniciales. Comienza con la decisión de actuar bajo la suposición de que el esfuerzo puede generar aprendizaje y que el aprendizaje puede mejorar los resultados futuros. Esta suposición orienta pequeñas decisiones cotidianas que, acumuladas, producen diferencias visibles en el mediano y largo plazo. Desde esta perspectiva, la expectativa no es solo una predicción sobre el futuro, sino una variable activa en la construcción de ese futuro. Influye en cómo se percibe el presente, cómo se organiza la conducta y cómo se interpreta la retroalimentación que ofrecen los resultados. Por esa razón, modificar la expectativa inicial puede tener efectos más amplios que modificar una estrategia específica. El cambio de expectativa no requiere eliminar por completo la cautela ni ignorar los riesgos. Requiere reconocer que la anticipación constante de fracaso limita la exploración de alternativas y reduce la capacidad de aprendizaje. En cambio, una expectativa de resolución facilita la continuidad del proceso incluso cuando los resultados no son inmediatos. De este modo, la profecía autocumplida no opera como un mecanismo aislado, sino como parte de un sistema más amplio en el que creencias, conducta y resultados se influyen de forma recíproca. Cambiar uno de estos componentes, en particular la expectativa inicial, puede alterar progresivamente la dinámica completa. Así, actuar como si todo siempre saliera bien no es una garantía de resultados específicos, pero sí una condición que favorece la persistencia, la adaptación y la acumulación de experiencia. Estas condiciones, sostenidas en el tiempo, aumentan de manera consistente la probabilidad de obtener resultados más favorables que aquellos que se logran cuando la conducta está guiada principalmente por la anticipación del fracaso. Capítulo 4. La incertidumbre forma parte de la experiencia humana y no puede eliminarse por completo. Sin embargo, la forma en que se interpreta la incertidumbre influye de manera decisiva en la conducta. Para muchas personas, la falta de certeza se asocia con peligro y pérdida de control, lo que genera una tendencia a postergar decisiones hasta que las condiciones parezcan más seguras. En la práctica, esta búsqueda de seguridad absoluta rara vez se satisface y suele derivar en inmovilidad. Esperar garantías antes de actuar puede parecer una estrategia responsable, pero en contextos complejos y cambiantes, esa espera reduce las oportunidades de aprendizaje. La mayoría de las situaciones relevantes para el desarrollo personal y profesional no ofrece información completa desde el inicio. Exigen decisiones con datos parciales y ajustes posteriores. En este marco, la capacidad de actuar sin certezas totales se convierte en una competencia fundamental. Cuando una persona actúa como si todo siempre saliera bien, no lo hace porque crea que los resultados están predeterminados, sino porque confía en su capacidad para responder a distintos escenarios. Esta confianza no elimina la necesidad de evaluar riesgos, pero sí modifica la relación con ellos. El riesgo deja de ser una señal automática de retirada y pasa a ser un elemento más dentro del proceso de decisión. Desde esta perspectiva, la incertidumbre no se interpreta únicamente como amenaza, sino también como espacio de posibilidad. Allí donde no todo está definido, existen más alternativas abiertas. Este cambio de marco permite considerar opciones que, bajo una interpretación estrictamente defensiva, serían descartadas de antemano. La conducta se orienta entonces hacia la exploración controlada en lugar de la evitación sistemática. La aversión a la incertidumbre tiene raíces profundas en los mecanismos de supervivencia. La mente está diseñada para identificar amenazas y reducir la exposición a lo desconocido. Este funcionamiento es adaptativo en contextos de peligro físico inmediato, pero puede volverse limitante cuando se aplica de forma indiscriminada a decisiones relacionadas con el aprendizaje, el trabajo o las relaciones. En estos ámbitos, evitar lo desconocido suele implicar renunciar a oportunidades de crecimiento. Actuar como si todo siempre saliera bien no implica ignorar esta reacción natural, sino reconocerla y no permitir que se convierta en el criterio principal de decisión. La persona puede experimentar incomodidad, aún así,
avanzar. Con el tiempo, esta experiencia repetida de actuar a pesar de la incomodidad reduce la intensidad de la respuesta emocional ante lo incierto. Un efecto relevante de este cambio de actitud es la disminución de la parálisis por análisis. Cuando se busca eliminar toda posibilidad de error antes de actuar, el proceso de evaluación puede extenderse indefinidamente. Esto no solo retrasa la acción, sino que también mantiene a la persona en un estado de tensión constante. En cambio, cuando se acepta que el ajuste es parte del proceso, la evaluación se orienta a identificar el mejor paso disponible en el momento, sin exigir certeza total. Este enfoque favorece lo que puede describirse como progreso incremental. En lugar de esperar condiciones ideales para un cambio completo, se realizan movimientos graduales que generan información útil. Cada acción ofrece retroalimentación que permite refinar la estrategia. De este modo, la incertidumbre se reduce no porque desaparezca, sino porque se convierte en un factor manejable dentro de un ciclo continuo de acción y ajuste. La relación con el error también se transforma bajo este marco. Cuando la incertidumbre se percibe como amenaza, los errores se interpretan como pruebas de incapacidad. Esto refuerza la evitación de nuevas experiencias. Cuando la incertidumbre se percibe como parte del proceso, los errores se interpretan como datos que orientan la siguiente decisión. Esta interpretación reduce el impacto emocional del error y facilita la continuidad del esfuerzo. Otro aspecto importante es la capacidad de adaptación. En entornos donde las condiciones cambian con rapidez, la rigidez en los planes puede resultar más costosa que la falta de planificación. Actuar desde la suposición de que las cosas pueden resolverse favorece una actitud más flexible, en la que los cambios no se viven necesariamente como fracasos, sino como señales para modificar la estrategia. Esta flexibilidad no implica ausencia de objetivos, sino una relación menos rígida con el camino para alcanzarlos. La persona mantiene una dirección general, pero está dispuesta a ajustar los métodos. Esta disposición a cambiar de enfoque reduce la frustración asociada a los desvíos y aumenta la probabilidad de encontrar soluciones alternativas. La tolerancia a la incertidumbre también influye en la disposición a asumir responsabilidades. Cuando se teme lo imprevisible, se tiende a delegar decisiones o a esperar instrucciones claras antes de actuar. Cuando se confía en la propia capacidad de respuesta, se asumen más iniciativas y se participa de forma más activa en la construcción de las propias circunstancias. Esta diferencia afecta directamente el nivel de autonomía y la velocidad de aprendizaje. En el ámbito profesional, esta actitud se refleja en la disposición a aceptar proyectos nuevos, a aprender habilidades no dominadas o a proponer soluciones que aún no están completamente desarrolladas. En el ámbito personal, se refleja en la apertura a nuevas relaciones, cambios de rutina o decisiones que implican salir de la zona conocida. En ambos casos, la aceptación de la incertidumbre amplía el rango de experiencias disponibles. La práctica de actuar bajo incertidumbre también fortalece la percepción de competencia. Cada situación gestionada, incluso con resultados mixtos, aporta evidencia de que es posible responder y adaptarse. Esta evidencia se acumula y se convierte en una base para enfrentar situaciones futuras con mayor estabilidad. Así, la confianza no se construye sobre la ausencia de problemas, sino sobre la experiencia de haberlos manejado. Es importante señalar que esta postura no elimina la necesidad de planificación ni de evaluación de riesgos. La diferencia está en que la planificación se entiende como una guía flexible y no como una garantía de control total. La evaluación de riesgos se utiliza para tomar decisiones informadas, no para justificar la inacción. De este modo, la persona equilibra precaución con iniciativa. A largo plazo, la capacidad de operar en contextos inciertos se convierte en una ventaja competitiva. Los entornos laborales, sociales y económicos tienden a cambiar con rapidez, y quienes dependen de estructuras estables para actuar suelen experimentar mayores dificultades de adaptación. En cambio, quienes desarrollan tolerancia a la ambigüedad y disposición al ajuste continuo suelen responder con mayor rapidez a nuevas condiciones. Desde esta perspectiva, actuar como si todo siempre saliera bien no se basa en la expectativa de que no habrá obstáculos, sino en la confianza de que los obstáculos pueden integrarse en el proceso de avance.
Esta confianza reduce la necesidad de certezas externas y aumenta la disposición a actuar con los recursos disponibles en cada momento. El desarrollo de esta capacidad no ocurre de manera repentina. Se construye a través de experiencias repetidas de acción bajo condiciones imperfectas. Cada vez que se toma una decisión sin tener toda la información y se gestionan sus consecuencias, se fortalece la habilidad para enfrentar situaciones similares en el futuro. Con el tiempo, la incertidumbre pierde parte de su carga emocional y se vuelve un componente habitual del proceso de decisión. En este sentido, la superación del miedo a la incertidumbre no implica eliminar el deseo de seguridad, sino reconocer que la seguridad más estable proviene de la capacidad de adaptación. Cuando una persona confía en su habilidad para aprender, ajustar y continuar, la falta de garantías deja de ser un obstáculo principal. Así, el enfoque no se centra en controlar todos los resultados, sino en desarrollar la competencia para manejar distintos resultados. Esta diferencia cambia la relación con el futuro. En lugar de intentar predecir cada variable, la persona se prepara para responder a escenarios diversos. Esta preparación no es específica para un solo camino, sino útil para múltiples trayectorias posibles. De este modo, la incertidumbre deja de ser un límite y se convierte en una condición dentro de la cual se desarrolla el progreso. Actuar como si todo siempre saliera bien, en este contexto, significa avanzar con la suposición de que cada experiencia, incluso las inesperadas, puede aportar información y recursos para el siguiente paso. Esta suposición no elimina las dificultades, pero sí sostiene la continuidad del movimiento, que es el factor central del cambio a largo plazo. Capítulo 5. Las suposiciones cotidianas influyen de manera constante en la forma en que se interpretan los eventos y en las decisiones que se toman frente a ellos. En muchos casos, estas suposiciones operan de forma automática y no siempre son examinadas de manera consciente. Sin embargo, su efecto acumulativo es significativo, ya que condicionan la forma en que se perciben las situaciones, las personas y las propias capacidades. Desde el inicio del día, la mente tiende a anticipar cómo se desarrollarán las actividades. Estas anticipaciones influyen en el estado emocional y en el nivel de preparación. Si se asume que una jornada será difícil, la atención se dirige con mayor facilidad hacia los obstáculos y las señales de tensión. Si se asume que la jornada puede desarrollarse de manera adecuada, la atención se orienta más hacia las tareas y las soluciones disponibles. Aunque las condiciones externas puedan ser similares, la experiencia subjetiva y la conducta resultante pueden diferir de forma notable. Actuar como si todo siempre saliera bien implica adoptar suposiciones que facilitan la acción y reducen la resistencia interna. No significa ignorar los problemas, sino interpretarlos como parte de un proceso que puede gestionarse. Esta interpretación influye en la rapidez con la que se pasa del reconocimiento del problema a la búsqueda de una respuesta. En situaciones sociales, las suposiciones desempeñan un papel central. Cuando una persona asume que los demás tienen intenciones negativas o que es probable ser rechazada, su conducta tiende a volverse más defensiva y menos abierta. Esto puede generar interacciones tensas que refuerzan la expectativa inicial. En cambio, cuando se asume que las personas pueden ser cooperativas y razonables, la comunicación suele ser más directa y respetuosa, lo que incrementa la probabilidad de respuestas constructivas. En el ámbito laboral, las suposiciones influyen en la forma de interpretar la retroalimentación, los cambios de tarea y las demandas del entorno. Si se asume que los errores son señales de incompetencia, cada corrección se vive como una amenaza. Si se asume que los errores son parte del aprendizaje, la retroalimentación se utiliza para ajustar el desempeño. Esta diferencia afecta la disposición a asumir responsabilidades y a participar en proyectos que implican nuevos desafíos. Las suposiciones también influyen en la manera de gestionar el tiempo y la energía. Cuando se espera que los esfuerzos no produzcan resultados, la inversión en tareas complejas tiende a reducirse. Cuando se espera que el esfuerzo tenga un impacto, se tiende a organizar mejor el tiempo y a mantener la atención en las prioridades. Aunque esta organización no garantiza resultados inmediatos, aumenta la probabilidad de avanzar de forma sostenida. En el manejo de los recursos financieros, las suposiciones afectan tanto las decisiones de gasto como las de inversión.
Una suposición de escasez constante puede llevar a evitar gastos incluso cuando estos podrían mejorar la capacidad de generar ingresos, como la formación o las herramientas de trabajo. Una suposición de suficiencia, por el contrario, favorece decisiones orientadas al crecimiento, siempre que se acompañen de una evaluación razonable de los riesgos. En ambos casos, las suposiciones influyen en la trayectoria financiera a través de decisiones repetidas. La salud también se ve afectada por las suposiciones diarias. Cuando una persona asume que su cuerpo es frágil o que los cambios positivos son poco probables, puede reducir su disposición a realizar ajustes en la alimentación, el descanso o la actividad física. Cuando asume que el cuerpo puede adaptarse y fortalecerse, es más probable que adopte conductas que apoyen ese proceso. Estas conductas, repetidas en el tiempo, influyen en el bienestar general. Un aspecto relevante de las suposiciones es que suelen originarse en experiencias pasadas, comentarios recibidos y normas culturales. Aunque estas fuentes aportan información, no siempre reflejan las condiciones actuales ni las capacidades reales de la persona. Sin embargo, si no se revisan, estas suposiciones continúan influyendo en la conducta incluso cuando ya no son adecuadas para el contexto presente. Actuar como si todo siempre saliera bien implica revisar de manera activa estas interpretaciones automáticas y, cuando sea posible, sustituirlas por suposiciones que favorezcan la adaptación. Esto no requiere ignorar la evidencia, sino evaluar si existen múltiples interpretaciones posibles de una misma situación. En contextos ambiguos, elegir la interpretación que facilita la acción suele ser más funcional que elegir la que refuerza la evitación. La conciencia de las propias suposiciones es un paso clave en este proceso. Muchas reacciones emocionales intensas se originan en interpretaciones rápidas que no siempre se examinan con detalle. Al identificar estas interpretaciones, es posible evaluar si se basan en hechos verificables o en inferencias que podrían modificarse. Este análisis no elimina las emociones, pero puede reducir su impacto sobre la conducta. Una práctica útil es observar cómo cambian las respuestas cuando se modifica deliberadamente la suposición inicial. Ante una tarea difícil, por ejemplo, asumir que el problema es insoluble genera una respuesta distinta que asumir que existen alternativas por explorar. La segunda suposición no garantiza una solución inmediata, pero facilita la exploración de opciones. Con el tiempo, esta práctica refuerza la asociación entre desafío y búsqueda activa de respuestas. Las suposiciones también influyen en la forma en que se interpretan los retrasos y las interrupciones. Cuando se asume que cualquier demora es un fracaso, la motivación se reduce con rapidez. Cuando se asume que los procesos requieren ajustes y tiempo, las demoras se integran como parte del desarrollo. Esta diferencia afecta la continuidad del esfuerzo y la disposición a completar proyectos a largo plazo. En las relaciones personales, las suposiciones determinan en gran medida el nivel de confianza y la disposición al diálogo. Asumir que los desacuerdos implican rechazo puede llevar a evitar conversaciones necesarias. Asumir que los desacuerdos pueden resolverse mediante comunicación favorece la búsqueda de soluciones compartidas. Estas elecciones influyen en la estabilidad y la calidad de los vínculos. El impacto de las suposiciones se extiende también a la percepción de oportunidades. Cuando se asume que las oportunidades son escasas o que no están destinadas a uno mismo, es menos probable que se preste atención a señales que podrían indicar una posibilidad de cambio. Cuando se asume que pueden surgir oportunidades en contextos diversos, se amplía el rango de situaciones consideradas relevantes. Esta ampliación incrementa la probabilidad de identificar opciones que de otro modo pasarían desapercibidas. A largo plazo, la repetición de suposiciones favorables a la acción contribuye a la construcción de una narrativa personal más estable y orientada al progreso. Esta narrativa no elimina las dificultades, pero proporciona un marco desde el cual abordarlas sin interpretarlas como pruebas de incapacidad permanente. La persona se percibe como alguien que atraviesa procesos, no como alguien definido por resultados aislados. Desde esta perspectiva, actuar como si todo siempre saliera bien no es una afirmación sobre la ausencia de problemas, sino una estrategia de interpretación que favorece la continuidad del esfuerzo. Las suposiciones elegidas influyen en cada etapa del proceso, desde la percepción inicial del problema hasta la evaluación de los resultados.
Al modificar estas suposiciones, se modifica de forma gradual la forma en que se interactúa con el entorno. El cambio en las suposiciones no requiere una revisión completa de todas las creencias en un solo momento. Puede comenzar con ajustes pequeños en situaciones cotidianas. Cada vez que se elige una interpretación que facilita la acción, se refuerza un patrón más funcional. Con el tiempo, este patrón se vuelve más automático y reduce la influencia de interpretaciones que conducen a la inacción. De este modo, la calidad de la experiencia diaria no depende únicamente de los eventos externos, sino también del marco interpretativo desde el cual se viven. Al adoptar suposiciones que favorecen la adaptación y el aprendizaje, la persona incrementa su capacidad de responder de manera constructiva a las circunstancias, incluso cuando éstas presentan dificultades reales. Capítulo 6. La conducta humana no solo está determinada por decisiones conscientes, sino también por estados fisiológicos y emocionales que influyen en la forma de pensar, de comunicarse y de actuar. Estos estados pueden describirse como niveles de activación que afectan la atención, la memoria y la interacción social. Cuando una persona actúa como si todo siempre saliera bien, no solo adopta una postura mental, sino que tiende a sostener un estado interno más estable, lo que influye en múltiples áreas de su funcionamiento. La energía con la que se enfrenta una situación afecta la forma en que se procesa la información. En estados de tensión elevada, la atención se estrecha y se orienta principalmente hacia la detección de amenazas. Este enfoque puede ser útil en situaciones de peligro inmediato, pero resulta menos eficaz para la resolución de problemas complejos que requieren análisis y creatividad. En estados de activación moderada, la atención se amplía y permite considerar un mayor número de alternativas. Cuando una persona mantiene la suposición de que las situaciones pueden resolverse, es más probable que permanezca en un rango de activación que favorece la flexibilidad cognitiva. Esto facilita la identificación de conexiones entre ideas, la evaluación de opciones y la generación de soluciones que no son evidentes bajo condiciones de estrés intenso. De este modo, el estado emocional influye de forma directa en la calidad de las decisiones. Este efecto se extiende a la comunicación interpersonal. La estabilidad emocional suele reflejarse en un tono de voz más regular, en movimientos corporales menos defensivos y en una mayor disposición a escuchar. Estas señales no verbales influyen en la forma en que otras personas interpretan las intenciones y la confiabilidad de quien las emite. En contextos sociales y profesionales, esta percepción influye en la disposición de otros a colaborar, compartir información o brindar apoyo. Actuar como si todo siempre saliera bien no implica adoptar una actitud de euforia constante, sino sostener una expectativa de resolución que reduce la urgencia y la reactividad. Esta reducción de la reactividad permite responder de manera más estratégica en lugar de reaccionar de forma impulsiva. En situaciones de negociación, resolución de conflictos o trabajo en equipo, esta diferencia puede ser determinante para el resultado. La consistencia en este tipo de respuesta también influye en la percepción que las personas tienen de sí mismas. Cuando una persona observa que puede mantenerse relativamente estable ante la presión, su evaluación de competencia aumenta. Esta percepción interna refuerza la disposición a asumir responsabilidades y a participar en situaciones que implican mayor exposición. A su vez, esta mayor participación genera nuevas experiencias que continúan fortaleciendo la percepción de capacidad. El entorno físico también influye en los estados de activación. Espacios desorganizados, ruidosos o caóticos tienden a aumentar la carga cognitiva y a dificultar la concentración. Espacios más ordenados y previsibles facilitan la regulación emocional y la atención sostenida. Aunque no siempre es posible controlar el entorno, la elección de contextos que favorezcan la estabilidad contribuye a mantener un estado interno más funcional. La actividad física y el descanso influyen de manera significativa en la regulación emocional. El movimiento regular favorece la liberación de tensiones acumuladas y mejora la capacidad de concentración. El descanso adecuado facilita la consolidación de la memoria y la recuperación de los sistemas de autorregulación. Cuando estas condiciones básicas no están cubiertas, mantener una expectativa de resolución se vuelve más difícil, no por falta de intención, sino por limitaciones fisiológicas. La alimentación también afecta el nivel de energía y la estabilidad del estado de ánimo.
Cambios bruscos en los niveles de glucosa, por ejemplo, pueden influir en la irritabilidad y en la capacidad de atención. Aunque estos factores suelen considerarse secundarios frente a los aspectos psicológicos, su impacto acumulativo sobre la conducta es considerable. La expectativa de que las cosas pueden resolverse se sostiene con mayor facilidad cuando el cuerpo cuenta con los recursos necesarios para la autorregulación. El contenido que se consume de forma habitual, ya sea informativo o recreativo, también influye en el estado interno. La exposición constante a mensajes que enfatizan el conflicto, la amenaza o el fracaso puede aumentar la percepción de riesgo y la sensación de vulnerabilidad. En cambio, la exposición a contenidos que muestran procesos de aprendizaje y resolución de problemas puede reforzar la expectativa de que los desafíos pueden gestionarse. Esta influencia no es determinante por sí sola, pero contribuye al marco interpretativo general. El lenguaje utilizado, tanto en el diálogo interno como en la comunicación con otros, refleja y refuerza el estado emocional. Expresiones que presentan los problemas como permanentes o insuperables tienden a intensificar la respuesta de estrés. Expresiones que describen los problemas como situaciones específicas y modificables favorecen una percepción de control. Este ajuste en el lenguaje no cambia los hechos, pero sí cambia la forma en que se organizan las respuestas frente a ellos. La respiración es otro factor que influye directamente en la activación fisiológica. Patrones de respiración superficial y rápida están asociados con estados de alerta elevada. Patrones de respiración más lentos y profundos favorecen la activación de sistemas asociados con la calma y la recuperación. Aunque la respiración suele ser automática, puede utilizarse de forma deliberada para influir en el estado interno en momentos de tensión. La visualización de escenarios en los que se gestionan con éxito situaciones exigentes también contribuye a regular la respuesta emocional. Al familiarizarse mentalmente con conductas adaptativas, se reduce la respuesta de sorpresa y se facilita la ejecución cuando la situación se presenta en la realidad. Esta práctica no elimina las dificultades, pero reduce la carga emocional asociada al inicio de la acción. El entorno social tiene un efecto relevante en la regulación emocional. Las personas tienden a ajustar su nivel de activación al de quienes las rodean. La interacción frecuente con personas que mantienen una actitud estable frente a la presión puede facilitar la adopción de respuestas similares. De manera inversa, la exposición constante a reacciones de alarma puede reforzar estados de tensión. Este efecto no implica que se deba evitar a quienes atraviesan dificultades, sino reconocer la influencia del contexto en la propia regulación. Con el tiempo, la repetición de respuestas estables frente a la incertidumbre genera un efecto acumulativo. La persona se vuelve más eficiente en la recuperación después de eventos estresantes y menos propensa a mantener estados de activación elevada por periodos prolongados. Esta capacidad de recuperación es un componente central de la resiliencia y permite sostener el esfuerzo en procesos de largo plazo. Desde esta perspectiva, actuar como si todo siempre saliera bien también implica cuidar las condiciones que permiten sostener un estado interno compatible con la acción eficaz. No se trata solo de una postura cognitiva, sino de un conjunto de prácticas que influyen en la energía disponible para enfrentar las demandas diarias. Cuando estas prácticas se integran de forma consistente, la expectativa de resolución se vuelve más fácil de mantener, incluso en contextos exigentes. Este enfoque no elimina la fatiga ni las reacciones emocionales normales ante la dificultad, pero reduce la probabilidad de quedar atrapado en estados prolongados de tensión que interfieren con la toma de decisiones. Al mejorar la regulación emocional y fisiológica, la persona incrementa su capacidad de responder de manera coherente con sus objetivos, en lugar de responder únicamente en función del malestar momentáneo. De este modo, la relación entre estado interno y conducta se vuelve más consciente. La persona reconoce que su nivel de energía y estabilidad influye en la calidad de sus decisiones y comienza a gestionar estos factores como parte del proceso de avance. Esta gestión no requiere condiciones ideales, sino atención constante a los elementos que facilitan la continuidad del esfuerzo. Así, la expectativa de que las cosas pueden resolverse se sostiene no solo por una convicción mental, sino por una base fisiológica y emocional que permite actuar con mayor claridad. Esta combinación de estabilidad interna y orientación a la acción refuerza, con el tiempo,
la percepción de que los desafíos pueden integrarse en un proceso de desarrollo continuo. Capítulo 7. Las dificultades y los resultados no deseados forman parte de cualquier proceso de cambio. Ninguna trayectoria de desarrollo se construye sin interrupciones, ajustes o pérdidas temporales. Sin embargo, la manera en que se interpretan estos eventos influye de forma decisiva en si se convierten en puntos de estancamiento o en etapas de transición. Cuando una persona actúa como si todo siempre saliera bien, no interpreta los retrocesos como pruebas definitivas de que el camino es incorrecto. Los interpreta como información que puede utilizarse para modificar el enfoque. Esta interpretación no elimina la incomodidad asociada a los resultados negativos, pero reduce la tendencia a abandonar por completo el proceso. Una de las reacciones más comunes frente a los contratiempos es buscar una causa fija que explique el resultado, como una supuesta falta de capacidad o una condición externa inmodificable. Esta forma de explicación tiende a reducir la motivación, ya que presenta el problema como algo que no puede cambiarse mediante la acción. En cambio, cuando el resultado se explica como consecuencia de factores específicos que pueden ajustarse, la atención se dirige hacia la búsqueda de alternativas. Este cambio en la atribución causal influye en la disposición a continuar. Si el contratiempo se percibe como una señal de que el esfuerzo no tiene sentido, la probabilidad de persistir disminuye. Si se percibe como una señal de que el método necesita revisión, la probabilidad de intentar de nuevo con un enfoque distinto aumenta. En ambos casos, la interpretación inicial condiciona la conducta posterior. Actuar como si todo siempre saliera bien también implica asumir que los procesos no siempre avanzan de forma lineal. Es frecuente que los avances se alternen con periodos de estancamiento o retroceso. Cuando se espera un progreso continuo sin interrupciones, estos periodos se viven como fracasos. Cuando se entiende el progreso como un proceso irregular, estos periodos se integran como parte del desarrollo. Esta integración permite mantener la continuidad del esfuerzo incluso cuando los resultados inmediatos no son favorables. La persona no necesita que cada paso confirme la validez de su objetivo para seguir avanzando. Confía en que la acumulación de experiencia y ajustes contribuirá a mejorar las probabilidades a largo plazo. Otro aspecto relevante es la capacidad de identificar beneficios indirectos derivados de experiencias negativas. Un resultado no deseado puede revelar debilidades en una estrategia, carencias en habilidades específicas o limitaciones en la planificación. Esta información, aunque surge de una experiencia incómoda, puede ser más útil que un resultado positivo que no exige revisión alguna. Desde esta perspectiva, el valor de una experiencia no se mide únicamente por el resultado inmediato, sino por la información que proporciona para decisiones futuras. La disposición a buscar este tipo de aprendizaje no surge de manera automática. Requiere una interpretación que considere los contratiempos como parte de un proceso de optimización. Esta interpretación es coherente con la suposición de que las cosas pueden resolverse, incluso si el camino incluye correcciones sucesivas. De este modo, la atención se dirige hacia lo que puede ajustarse en lugar de fijarse exclusivamente en lo que salió mal. La relación con la frustración también cambia bajo este marco. La frustración es una respuesta normal ante el bloqueo de un objetivo, pero puede derivar en conductas impulsivas o en abandono si no se gestiona de forma adecuada. Cuando la persona asume que los obstáculos pueden superarse mediante ajustes, la frustración se convierte en una señal para revisar la estrategia, no en una señal para detenerse por completo. Este enfoque también influye en la gestión del tiempo después de un contratiempo. En lugar de dedicar largos periodos a la rumiación, es decir, a la repetición mental del error o la pérdida, la atención se dirige con mayor rapidez hacia la planificación de los siguientes pasos. Esto no implica ignorar las emociones asociadas a la experiencia, sino evitar que dominen la conducta durante periodos prolongados. En contextos profesionales, esta capacidad de transformar los contratiempos en ajustes puede marcar la diferencia entre el abandono de un proyecto y su reformulación. Un producto que no funciona como se esperaba puede conducir a una revisión del diseño, a un cambio de mercado objetivo o a una modificación del modelo de implementación. Cada una de estas respuestas mantiene vivo el proceso de desarrollo en lugar de cerrarlo de forma prematura. En el ámbito personal, los resultados no deseados también pueden actuar como puntos de inflexión.
Una relación que termina puede ofrecer información sobre patrones de elección, comunicación o límites personales. Una meta que no se alcanza puede revelar expectativas poco realistas o la necesidad de adquirir nuevas competencias. En estos casos, la experiencia negativa no se convierte en el resultado final, sino en un paso intermedio dentro de un proceso de ajuste. Actuar como si todo siempre saliera bien no significa negar la pérdida o la decepción asociadas a ciertos eventos. Significa evitar que estas experiencias se interpreten como definiciones permanentes del propio valor o del futuro posible. Esta distinción es clave para mantener la capacidad de acción después de una dificultad significativa. El lenguaje interno utilizado para describir los contratiempos también influye en la respuesta posterior. Describir un evento como un fracaso definitivo refuerza la sensación de cierre. Describirlo como una etapa dentro de un proceso más amplio mantiene abierta la posibilidad de cambio. Aunque el evento en sí no se modifica, la forma de narrarlo influye en las decisiones que se toman a continuación. La práctica de buscar ajustes después de los contratiempos fortalece con el tiempo la sensación de eficacia personal. Cada experiencia en la que se supera un obstáculo mediante modificaciones en la estrategia aporta evidencia de que es posible influir en el resultado. Esta evidencia se acumula y reduce la percepción de indefensión frente a futuras dificultades. También se desarrolla una mayor tolerancia a la imperfección. Cuando se asume que los procesos incluyen errores, la necesidad de ejecutar cada paso de forma impecable disminuye. Esto facilita el inicio de acciones que de otro modo podrían postergarse indefinidamente por temor a equivocarse. La persona se permite comenzar con versiones preliminares, sabiendo que el ajuste es parte del desarrollo. Esta tolerancia no implica falta de estándares, sino reconocimiento de que la calidad suele construirse a través de iteraciones sucesivas. La expectativa de mejora progresiva sustituye a la expectativa de resultados inmediatos y definitivos. Esta sustitución reduce la presión asociada al desempeño y favorece la continuidad del esfuerzo. A largo plazo, la capacidad de transformar los contratiempos en ajustes contribuye a trayectorias más estables. Las personas que mantienen este enfoque tienden a desarrollar una relación más flexible con sus objetivos y métodos, lo que les permite adaptarse a cambios externos sin abandonar su dirección general. Esta adaptabilidad es especialmente relevante en contextos donde las condiciones evolucionan con rapidez. Desde esta perspectiva, los contratiempos no se interpretan como interrupciones del proceso, sino como componentes del mismo. Actuar como si todo siempre saliera bien implica integrar estas experiencias dentro de una narrativa de desarrollo continuo. La persona no espera que cada paso confirme su elección, sino que confía en que el proceso completo, con sus ajustes, puede conducir a resultados más sólidos. Así, la diferencia principal no reside en la ausencia de dificultades, sino en la forma en que se responde a ellas. Mientras una interpretación orientada al abandono convierte los contratiempos en finales, una interpretación orientada al ajuste los convierte en transiciones. Esta diferencia, sostenida en el tiempo, influye de manera significativa en la capacidad de sostener proyectos, relaciones y procesos de aprendizaje a largo plazo. En este marco, actuar como si todo siempre saliera bien no es una negación de la realidad, sino una forma de organizar la respuesta frente a ella. Los obstáculos se reconocen, pero no se tratan como juicios definitivos. Se tratan como datos que informan el siguiente movimiento. Esta organización de la experiencia permite que el proceso continúe, incluso cuando los resultados inmediatos no coinciden con las expectativas iniciales. Capítulo 8. Las relaciones interpersonales están influenciadas por la forma en que cada persona se percibe a sí misma y por las expectativas que mantiene sobre los demás. Estas percepciones y expectativas no solo afectan la manera de interpretar las conductas ajenas, sino también la forma de comunicarse, establecer límites y responder a los desacuerdos. Por esta razón, la suposición de que las situaciones pueden resolverse influye de manera directa en la calidad y estabilidad de los vínculos. Cuando una persona actúa como si todo siempre saliera bien, tiende a relacionarse desde una mayor sensación de seguridad interna. Esta seguridad no implica ausencia de necesidad de apoyo, sino una menor dependencia de la aprobación constante de otros. Desde este punto, la comunicación suele ser más directa y menos defensiva,
lo que reduce la probabilidad de malentendidos prolongados. En contextos donde existe inseguridad interna, es más común interpretar señales ambiguas como amenazas o rechazos. Esto puede generar respuestas reactivas que intensifican los conflictos. En cambio, cuando se parte de la suposición de que las relaciones pueden manejar las tensiones, los desacuerdos se abordan con mayor disposición al diálogo y a la clarificación de intenciones. Esta diferencia influye en la rapidez con la que se resuelven los conflictos y en la probabilidad de que se transformen en rupturas. La confianza en la posibilidad de resolución también afecta la forma en que se establecen límites. Las personas que temen perder vínculos pueden evitar expresar incomodidad o desacuerdo, lo que a largo plazo genera acumulación de resentimiento. Las personas que confían en que las relaciones pueden adaptarse a los ajustes tienden a expresar sus necesidades con mayor claridad, lo que facilita acuerdos más equilibrados. Esta claridad reduce la frecuencia de conflictos derivados de expectativas implícitas no comunicadas. En las relaciones cercanas, la interpretación de las conductas del otro influye de manera significativa en el clima emocional. Cuando se asume que las acciones del otro suelen tener una intención razonable, incluso si el resultado no es el esperado, se reduce la tendencia a personalizar cada diferencia. Esta interpretación no implica justificar conductas dañinas, sino evitar atribuciones negativas automáticas en situaciones ambiguas. La suposición de resolución también influye en la forma de manejar las etapas de cambio dentro de las relaciones. Los vínculos atraviesan transiciones asociadas con cambios de roles, de prioridades o de contextos externos. Cuando se espera que estos cambios destruyan la relación, se responde con rigidez o evitación. Cuando se espera que la relación pueda ajustarse, se responde con mayor disposición a renegociar acuerdos y expectativas. En el ámbito de las amistades, esta actitud influye en la disposición a mantener el contacto durante periodos de menor proximidad. La confianza en la estabilidad del vínculo reduce la necesidad de confirmaciones constantes y permite que las relaciones atraviesen etapas de menor interacción sin interpretarlas como abandono. Esto favorece la continuidad de vínculos a largo plazo, incluso cuando las circunstancias personales cambian. En las relaciones laborales, la suposición de que los desacuerdos pueden resolverse influye en la forma de abordar diferencias de criterio. Cuando se interpreta la discrepancia como una amenaza a la posición personal, la respuesta tiende a ser defensiva. Cuando se interpreta como una oportunidad para mejorar el resultado, la respuesta tiende a ser más colaborativa. Esta diferencia afecta el clima de trabajo y la eficacia de los equipos. La expectativa de resolución también influye en la disposición a pedir ayuda o a ofrecerla. Cuando se teme que solicitar apoyo sea interpretado como debilidad, se tiende a enfrentar los problemas de manera aislada. Cuando se asume que la cooperación es parte del proceso, se recurre con mayor facilidad a los recursos disponibles en el entorno. Esta interacción refuerza la percepción de que los desafíos pueden abordarse de forma colectiva. La forma en que se manejan las rupturas o distanciamientos también está influida por las suposiciones previas. Cuando se interpreta el fin de una relación como una confirmación de incapacidad personal, la experiencia suele generar retraimiento y desconfianza hacia futuros vínculos. Cuando se interpreta como una transición que puede aportar información útil para elecciones futuras, la experiencia se integra como parte del aprendizaje relacional. Esta integración reduce la probabilidad de repetir patrones no funcionales. La relación con uno mismo es un componente central de este proceso. La forma en que una persona se evalúa influye en el tipo de relaciones que considera aceptables. Cuando existe una suposición básica de valía personal, es más probable que se establezcan límites saludables y se busquen vínculos respetuosos. Cuando esta suposición es débil, se toleran con mayor frecuencia dinámicas que refuerzan la inseguridad. Por esta razón, la expectativa de resolución en la vida personal se apoya en una relación interna relativamente estable. Actuar como si todo siempre saliera bien no implica esperar que todas las relaciones se mantengan sin cambios o sin conflictos. Implica asumir que las relaciones pueden atravesar dificultades sin que éstas definan de manera permanente su valor o su viabilidad. Esta suposición permite abordar los problemas con mayor objetividad y menos reactividad emocional. La calidad de las interacciones cotidianas también se ve afectada por este enfoque.
En encuentros breves o casuales, la expectativa de cooperación influye en la cortesía, la disposición a escuchar y la paciencia frente a errores menores. Estas microinteracciones contribuyen al clima social general y afectan la probabilidad de establecer conexiones más profundas con el tiempo. La consistencia en este tipo de respuesta relacional produce un efecto acumulativo. Las personas que interactúan de manera predecible y respetuosa tienden a ser percibidas como confiables, lo que aumenta la disposición de otros a invertir en la relación. Esta inversión mutua fortalece la red social y proporciona mayor apoyo en momentos de dificultad. Desde una perspectiva más amplia, las redes de apoyo influyen en la capacidad de enfrentar desafíos personales y profesionales. Contar con vínculos estables facilita el acceso a información, recursos y perspectivas alternativas. La suposición de que las relaciones pueden resolverse y adaptarse contribuye a la construcción de estas redes, ya que reduce la tendencia a romper vínculos ante los primeros desacuerdos. La expectativa de resolución también influye en la manera de manejar la diversidad de opiniones y experiencias. En contextos donde existen diferencias culturales, ideológicas o generacionales, la suposición de que es posible encontrar puntos de entendimiento facilita la convivencia y el aprendizaje mutuo. En cambio, la suposición de conflicto permanente refuerza la fragmentación y dificulta la cooperación. A largo plazo, la forma en que se gestionan las relaciones tiene un impacto directo en la percepción de bienestar. Las personas con vínculos estables y funcionales suelen mostrar mayor capacidad de recuperación frente al estrés y mayor satisfacción con su vida cotidiana. Aunque estas relaciones no eliminan las dificultades externas, proporcionan un contexto de apoyo que facilita la adaptación. En este sentido, actuar como si todo siempre saliera bien en el ámbito relacional significa sostener la expectativa de que los vínculos pueden ajustarse, aprender, cuando es necesario, transformarse. No se trata de mantener relaciones a cualquier costo, sino de abordarlas con una disposición orientada a la comprensión y la negociación antes de optar por la ruptura. Esta disposición no garantiza la continuidad de todos los vínculos, pero sí favorece procesos de cierre más claros y transiciones menos marcadas por el resentimiento. De este modo, incluso las relaciones que terminan pueden integrarse como parte de una trayectoria relacional más amplia y coherente. Así, la suposición de resolución en las relaciones contribuye no solo a la estabilidad de los vínculos actuales, sino también a la calidad de las relaciones futuras. La experiencia acumulada de comunicación, ajuste y aprendizaje se convierte en un recurso que se traslada a nuevos contextos sociales y profesionales, ampliando la capacidad de establecer conexiones funcionales en distintos entornos. Capítulo 9. La acción es el punto en el que las suposiciones internas se traducen en resultados observables. Sin acción, incluso las interpretaciones más favorables permanecen en el plano abstracto. Sin embargo, no toda acción tiene el mismo origen ni produce los mismos efectos. Existe una diferencia clara entre actuar desde la presión y actuar desde la certeza. Cuando una persona actúa impulsada por el miedo, la urgencia o la necesidad de evitar consecuencias negativas, la conducta suele ser reactiva. Las decisiones se toman con rapidez, pero sin una evaluación suficiente del contexto. La atención se centra en aliviar la tensión inmediata más que en construir resultados sostenibles. Este tipo de acción puede generar movimiento, pero rara vez produce avances consistentes a largo plazo. En cambio, cuando una persona actúa como si todo siempre saliera bien, la acción surge de una expectativa de resolución. No se trata de una espera pasiva, sino de una disposición activa a intervenir en el proceso con confianza en la capacidad de adaptación. Desde este marco, la acción es más deliberada, más coherente con los objetivos y menos dependiente de la aprobación externa. La diferencia principal no está en la cantidad de acción, sino en su calidad. La acción inspirada por la certeza tiende a estar mejor alineada con las prioridades reales. Se eligen pasos que, aunque puedan implicar esfuerzo o incomodidad, contribuyen de manera directa al desarrollo del proceso. Esto reduce la dispersión y aumenta la eficacia del esfuerzo invertido. Uno de los efectos más visibles de este enfoque es la mejora en la toma de decisiones. Cuando la persona confía en que los resultados pueden ajustarse, no necesita esperar información perfecta antes de actuar. Evalúa los datos disponibles,
toma una decisión razonable y se mantiene atenta a la retroalimentación para realizar ajustes. Este ciclo de decisión, acción y ajuste permite avanzar incluso en contextos complejos o cambiantes. La indecisión prolongada suele estar asociada a la expectativa de consecuencias irreversibles. Cuando se asume que una decisión incorrecta tendrá efectos permanentes, la presión aumenta y la acción se retrasa. En cambio, cuando se asume que la mayoría de las decisiones pueden revisarse o corregirse, la acción se vuelve más accesible. Esta suposición reduce el costo psicológico de equivocarse y facilita el aprendizaje a través de la experiencia. La acción inspirada también influye en la forma de gestionar el tiempo. En lugar de reaccionar constantemente a demandas externas, la persona tiende a organizar su agenda en función de objetivos definidos. Esto no elimina las interrupciones, pero permite retomarlas con mayor claridad. El tiempo se utiliza como un recurso estratégico y no solo como una respuesta a urgencias inmediatas. En el ámbito profesional, esta diferencia se refleja en la disposición a asumir proyectos que implican incertidumbre. Quienes actúan desde la certeza de que pueden adaptarse están más dispuestos a aceptar responsabilidades nuevas, aprender habilidades adicionales y enfrentar desafíos para los que aún no tienen todas las respuestas. Esta disposición amplía el rango de experiencias disponibles y acelera el desarrollo de competencias. La acción inspirada también afecta la relación con el esfuerzo. Cuando se actúa desde el miedo, el esfuerzo suele vivirse como una carga constante. Cuando se actúa desde la certeza, el esfuerzo se integra como parte natural del proceso. Esto no elimina la fatiga, pero reduce la sensación de desgaste emocional asociada a la percepción de lucha permanente. Otro aspecto relevante es la capacidad de esperar sin inacción. Actuar desde la certeza no implica responder de inmediato a cada estímulo. Implica reconocer cuando un paso concreto es necesario y cuando es preferible observar, recopilar información o permitir que una situación evolucione. Esta discriminación reduce la tendencia a la acción impulsiva y mejora la sincronización con el contexto. La confianza en la propia capacidad de respuesta también influye en la comunicación. Al actuar desde la certeza, la persona suele expresar sus ideas con mayor claridad y menos justificación excesiva. Esto facilita acuerdos, reduce malentendidos y mejora la coordinación con otros. La acción deja de ser un acto aislado y se convierte en parte de un proceso compartido. En proyectos de largo plazo, la acción inspirada se manifiesta como consistencia. No depende de picos de motivación, sino de una orientación estable hacia el objetivo. Incluso cuando la motivación fluctúa, la persona mantiene acciones mínimas que sostienen el proceso. Esta constancia es uno de los factores más determinantes en la obtención de resultados acumulativos. La relación con los obstáculos también cambia bajo este enfoque. En lugar de interpretarlos como señales de que la acción fue incorrecta, se interpretan como indicadores de que se requiere un ajuste. Esto permite modificar la estrategia sin abandonar el objetivo. La acción continúa, pero se adapta a la información nueva que surge del entorno. Actuar como si todo siempre saliera bien no implica ignorar las señales de advertencia. Implica interpretarlas como datos útiles para mejorar la dirección. La persona no insiste de manera rígida en un solo método, sino que mantiene la intención general mientras ajusta los medios. Esta combinación de firmeza y flexibilidad aumenta la probabilidad de avanzar en contextos complejos. La acción inspirada también fortalece la percepción de coherencia personal. Cuando las acciones reflejan las suposiciones internas, se reduce el conflicto entre lo que se piensa y lo que se hace. Esta coherencia mejora la estabilidad emocional y facilita la toma de decisiones futuras, ya que la persona confía más en su propio criterio. A medida que este patrón se repite, se genera un efecto de retroalimentación positiva. Cada acción tomada desde la certeza y seguida de algún nivel de progreso, incluso parcial, refuerza la expectativa de que el proceso puede continuar. Esta expectativa, a su vez, facilita nuevas acciones. Con el tiempo, la acción inspirada se convierte en una respuesta habitual y no en un esfuerzo consciente. En el plano personal, este enfoque se refleja en decisiones relacionadas con el aprendizaje, la salud o las relaciones. La persona se involucra en procesos de mejora continua sin exigir resultados inmediatos. Se permite avanzar paso a paso,
confiando en que la acumulación de pequeñas acciones producirá cambios más amplios con el tiempo. Es importante señalar que actuar desde la certeza no elimina los errores ni garantiza resultados favorables en cada intento. Lo que garantiza es la continuidad del proceso. La persona no queda paralizada por un resultado adverso ni abandona por falta de confirmación inmediata. Esta continuidad es el elemento que permite que la experiencia se convierta en aprendizaje y el aprendizaje en capacidad. La acción inspirada también reduce la dependencia de factores externos para iniciar el movimiento. La persona no espera condiciones ideales ni validación constante para actuar. Utiliza los recursos disponibles en el momento y ajusta su conducta a medida que surgen nuevas posibilidades. Esta autonomía acelera el ritmo de avance y reduce la frustración asociada a la espera. A largo plazo, la diferencia entre actuar desde el miedo y actuar desde la certeza se traduce en trayectorias divergentes. Una trayectoria está marcada por interrupciones frecuentes, cambios de dirección impulsivos y abandono temprano. La otra está marcada por ajustes progresivos, aprendizaje continuo y acumulación de experiencia. Ambas enfrentan dificultades, pero solo una mantiene la continuidad necesaria para transformarlas en desarrollo. Desde esta perspectiva, actuar como si todo siempre saliera bien no es una invitación a la pasividad ni a la imprudencia. Es una forma de organizar la acción desde una base de confianza en la propia capacidad de respuesta. Esta base no elimina la necesidad de esfuerzo, pero orienta ese esfuerzo de manera más eficaz. Así, la acción deja de ser una reacción al temor y se convierte en una expresión de coherencia interna. Cada paso se da con la comprensión de que el proceso es ajustable y de que el avance no depende de la ausencia de errores, sino de la disposición a continuar aprendiendo. Esta disposición es la que permite que la acción, sostenida en el tiempo, se convierta en un factor decisivo de capítulo 10. La confianza sostenida en que las situaciones pueden resolverse no se construye a partir de un solo evento, sino mediante la acumulación de experiencias en las que la persona observa que es capaz de adaptarse, aprender y continuar avanzando. Esta forma de confianza no elimina la incertidumbre, pero reduce su impacto en la conducta. Permite mantener la dirección incluso cuando no se dispone de garantías inmediatas. La base de esta confianza es el reconocimiento de la propia capacidad de afrontamiento. A lo largo del tiempo, las personas atraviesan múltiples situaciones difíciles, algunas de las cuales no se resuelven como se esperaba. Sin embargo, incluso en estos casos, la experiencia demuestra que es posible reorganizarse y seguir adelante. Cuando esta evidencia se integra en la percepción personal, la incertidumbre deja de percibirse como una amenaza constante y pasa a verse como una condición normal del proceso de desarrollo. Esta forma de confianza no depende de la ausencia de dudas. Las dudas forman parte del análisis de riesgos y de la evaluación de opciones. La diferencia radica en que la presencia de dudas no paraliza la acción ni conduce a la evitación sistemática. La persona puede reconocer la posibilidad de resultados desfavorables y, aún así, actuar desde la expectativa de que podrá manejar las consecuencias. Un elemento central en el desarrollo de esta confianza es la interpretación de la experiencia pasada. Cuando los eventos difíciles se recuerdan únicamente como fracasos, se refuerza la expectativa de resultados negativos. Cuando se recuerdan también como fuentes de aprendizaje, se refuerza la expectativa de adaptación. Esta reinterpretación no cambia lo ocurrido, pero cambia el significado que se le atribuye, por lo tanto, su influencia en las decisiones futuras. La confianza sostenida también se ve reforzada por la coherencia entre intención y conducta. Cada vez que una persona actúa de acuerdo con sus objetivos, incluso en condiciones de incertidumbre, fortalece la percepción de que puede confiar en su propio criterio. Esta coherencia reduce la dependencia de la validación externa y aumenta la estabilidad en la toma de decisiones. El desarrollo de esta confianza requiere tolerancia a la ambigüedad. Muchos procesos importantes, como los cambios de carrera, el desarrollo de proyectos o la construcción de relaciones estables, implican periodos prolongados en los que los resultados no son visibles. Durante estos periodos, la persona debe sostener su compromiso sin contar con confirmaciones frecuentes. La capacidad de permanecer activo en estas condiciones es un componente clave de la confianza funcional.
Las rutinas y los hábitos también contribuyen a este proceso. Cuando ciertas conductas orientadas al progreso se mantienen de manera regular, la persona reduce la carga cognitiva asociada a la toma constante de decisiones. Esta estabilidad conductual proporciona una estructura que facilita la continuidad del esfuerzo, incluso cuando la motivación fluctúa. Con el tiempo, la repetición de estas conductas refuerza la percepción de consistencia personal. La confianza en la resolución de las situaciones también se apoya en la capacidad de regular la respuesta emocional ante la frustración y la demora. Las reacciones intensas pueden distorsionar la evaluación de la situación y generar decisiones impulsivas. Cuando la persona desarrolla estrategias para manejar estas reacciones, conserva una mayor claridad para ajustar su conducta de manera constructiva. Otro factor relevante es la diferenciación entre control directo y control indirecto. No todas las variables de una situación pueden modificarse mediante la acción personal. Sin embargo, siempre existe cierto margen para influir en la propia preparación, en la elección de estrategias y en la forma de responder a los cambios. La confianza funcional se centra en este margen de influencia, en lugar de en los factores externos que no pueden controlarse. Esta orientación reduce la sensación de indefensión y favorece una postura más activa frente a los desafíos. La persona no necesita creer que puede controlar todos los resultados, sino que puede influir de manera significativa en el proceso. Esta percepción es suficiente para sostener la acción y la búsqueda de alternativas. La confianza sostenida también se ve fortalecida por la capacidad de diferenciar entre resultados temporales y trayectorias generales. Un resultado negativo en una etapa específica no define el curso completo de un proyecto o de una vida. Cuando esta distinción se mantiene presente, los eventos puntuales se integran en una perspectiva más amplia que permite evaluar el progreso de manera más equilibrada. En este contexto, actuar como si todo siempre saliera bien se traduce en mantener la expectativa de que la trayectoria puede ajustarse y mejorar, incluso cuando ciertos resultados no son favorables. Esta expectativa no niega la necesidad de cambio, sino que la incorpora como parte del proceso. La confianza sostenida también influye en la forma de establecer metas. En lugar de fijar objetivos rígidos y dependientes de condiciones externas específicas, la persona puede formular metas orientadas a procesos y competencias. Este tipo de metas ofrece mayor flexibilidad, ya que permite evaluar el progreso en función de lo que se está desarrollando, no solo de lo que se está obteniendo. La relación con el error es otro componente central. Cuando el error se interpreta como evidencia de incapacidad, la confianza se ve debilitada. Cuando se interpreta como una fuente de información, la confianza se mantiene y se refuerza la disposición a intentar de nuevo. Esta diferencia afecta la velocidad con la que se adquieren nuevas habilidades y se ajustan las estrategias. La construcción de confianza también se apoya en el reconocimiento de avances graduales. No todos los cambios son visibles de inmediato, pero pequeñas mejoras en la comprensión, en la organización o en la ejecución se acumulan con el tiempo. La capacidad de reconocer estos avances contribuye a mantener la motivación y a sostener la expectativa de progreso. En las interacciones sociales, la confianza en la resolución de las situaciones facilita la expresión de necesidades y la negociación de acuerdos. La persona no teme que un desacuerdo implique el colapso del vínculo, lo que le permite participar en conversaciones difíciles con mayor claridad. Esta capacidad fortalece tanto las relaciones personales como las profesionales. La confianza sostenida no implica ausencia de revisión crítica. Por el contrario, se apoya en la evaluación continua de los resultados y en la disposición a modificar el enfoque cuando sea necesario. La diferencia es que esta revisión se realiza sin cuestionar de forma constante la valía personal ni la posibilidad de avanzar. A medida que este patrón se consolida, la persona desarrolla una forma de estabilidad que no depende de resultados inmediatos. La expectativa de que las situaciones pueden resolverse se convierte en un marco de referencia para la toma de decisiones. Este marco no garantiza resultados favorables en cada intento, pero sí favorece la persistencia y la adaptación. En última instancia, esta confianza se manifiesta como una disposición a seguir participando activamente en la propia vida, incluso cuando el camino no es claro. La persona no espera a que desaparezca la incertidumbre para actuar,
sino que actúa dentro de la incertidumbre con la convicción de que puede aprender y ajustar el rumbo. De este modo, actuar como si todo siempre saliera bien se convierte en una práctica sostenida de compromiso con el proceso, más que en una expectativa de resultados inmediatos. Esta práctica, mantenida en el tiempo, contribuye a trayectorias más estables y a una relación más flexible con los cambios inevitables que forman parte de cualquier desarrollo significativo.